Es distinto, muy distinto, el contemplar el culto, participar del culto, sentado en esas sillas, como habitualmente en el verano, de vez en cuando, no habitualmente, pero sí de vez en cuando, nos corresponde y nos toca el privilegio de estar a hacerlo desde este lugar donde podemos, aunque sea de una forma difuminada, contemplar vuestras caras en una congregación tan amplia, tan variopinta, entiendo, con procedencia, según leía en un informe hace poco, de tantos lugares, como he comprobado también por nuestra presencia aquí, pero con un espíritu de fraternidad, con un espíritu de adoración y con una capacidad de aproximación al Señor que es realmente de una gran inspiración. Hoy, como seguramente todos sois conscientes de ello, es un día histórico. Yo diría que no solamente en esta iglesia, sino a nivel del pueblo evangélico en España, y por lo que repercute también un día histórico en esta ciudad de Denia, donde la Iglesia Bautista tiene una presencia realmente significativa ahora ya desde hace 100 años. Así es que un día histórico importante en el que, además de todo esto, tenemos el privilegio, la honra de contar con regidores del ayuntamiento por quienes se ha orado, por quienes la Iglesia seguramente va a estar permanentemente tratando de apoyar y ayudar en su trabajo, porque es una Iglesia comprometida y, consecuentemente, todos estos factores son elementos importantes para poder afirmar que es un día realmente histórico. Un día histórico en el que yo quiero agradecer la posibilidad de participar, agradecer a los pastores de la Iglesia, agradecer a la Iglesia la honra que supone para mí el poder participar un día como este, de tanto significado simbólico como está siendo y como va a ser por el hecho tan insólito, tan poco común en el pueblo evangélico, de poder dedicar una campana para poder a través de ella dar mensaje, dar noticia de que la Iglesia está viva, de que la Iglesia está presente. Así es que es un privilegio poder, por todas estas razones, poder participar esta mañana en este culto. Y hablando de participar, yo quería compartir con vosotros, posiblemente alguna vez habíais oído algo parecido a esto, pero de aquel miembro de Iglesia que asistía cada domingo a los cultos, estaba presente en los cultos y luego volvía a su casa. Su mujer, que solamente la acompañaba en situaciones muy extrañas, muy esporádicas, cada domingo cuando llegaba a casa del culto le preguntaba: «Fulano, ¿qué tal hoy el culto?». Le decía: «Bien, bien». Y al domingo siguiente le preguntaba lo mismo: «Bueno, ¿qué tal el culto?». «Bueno, bien». Y después de mucho tiempo, un día, cuando la mujer le preguntó: «Fulano, ¿qué tal el culto?», ya era una cuestión rutinaria, ya era una cuestión habitual el poder hacer una pregunta como esta, domingo tras domingo. Y aquel hombre, aquel día, le contestó: «Muy bien, extraordinario, maravilloso, un día glorioso, yo me siento pleno, extraordinariamente bien, ha sido un día único en mi vida». Pero bueno, claro, la mujer se quedó totalmente extrañada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado hoy en el culto? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Qué situaciones se han producido? ¿Cómo es que vienes con esta euforia? Y aquel hombre, con muy pocas palabras, le contestó: «Es que hoy yo he participado. Hoy yo he participado en el culto». Y a mí me consta que en esta iglesia hay un altísimo nivel de participación en los cultos, en la vida de la iglesia, en el programa, en los proyectos, en las actividades. Esta mañana, un poco antes, hemos estado escuchando al pastor Jorge, anunciando las actividades próximas, y todo esto es un síntoma de que estamos realmente respondiendo a esta situación de que la Iglesia no es un lugar muerto, sino que es un lugar donde realmente somos convocados para poder compartir nuestra experiencia vital. Y esto es algo realmente extraordinario que yo, en la medida en que soy testigo esporádicamente en los cultos de esta iglesia, sí puedo acreditar, y algunas veces lo he acreditado en conversaciones con otros amigos, con otros colegas, con otros hermanos de diferentes lugares. Y ahora, mis hermanos, estáis celebrando el centenario del inicio de la iglesia en Denia.
No todas las iglesias evangélicas en España tienen este privilegio, por supuesto, porque nuestra historia, que yo no voy ahora a narrarla, tiene, en fin, tiene sus límites en ese aspecto. Pero es una experiencia, es un acontecimiento, es todo un ciclo de actividades que estáis llevando a cabo en este año en la celebración del centenario, que supone una experiencia notable y sobre todo un testimonio importante de cara adentro y sobre todo también de cara afuera de la propia congregación. Y yo pienso, porque recientemente me tocó presidir el comité que también se ocupó de las actividades de celebración del centenario, de un centenario, porque allí son varias fechas las que se celebran, de un centenario de la Iglesia de Madrid a la que pertenecemos mi esposa y yo, y algunos otros miembros que también están por aquí, hoy participando del culto, pues yo sé que en este proceso, en este periodo de actividades, casi con toda seguridad habéis tenido en cuenta al menos tres cuestiones o tres pasos, habéis dado tres pasos significativos. En primer lugar, algo que requiere una celebración como esta es pararse en el camino. En segundo lugar, es rememorar determinados acontecimientos que se han producido a lo largo de estos años. Y en tercer lugar, una cuestión muy importante que no debe faltar, y yo estoy totalmente convencido de que no va a faltar en esta iglesia, es mirar hacia el futuro. Mirar hacia el futuro. En cuanto al hecho de pararse en el camino, yo quiero compartir con vosotros un texto al que recurro, no digo todos los días, pero de vez en cuando me gusta recordarlo para mi propia reflexión y creo que es de interés también tomarlo como referencia en esta mañana para poder a través de él pues hacer alguna consideración. Es del profeta Jeremías, en el capítulo 6, el versículo 16, donde dice: así dijo Jehová de los ejércitos. No, es el siguiente. A ver, el 6, el 16, a ver si ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Una recomendación, creo que muy importante, muy trascendente, porque efectivamente es sumamente importante, cuando hemos hecho todo un recorrido en la vida, pararnos en el camino para poder mirar, contemplar qué es lo que ha ocurrido hasta ese momento, poder analizar qué es lo que ha pasado, por dónde hemos caminado, qué cosas hemos hecho, qué circunstancias nos han rodeado, qué experiencias hemos tenido que vivir, qué problemas hemos tenido que superar, qué reacciones hemos tenido, en este caso como Iglesia, a lo largo de 100 años. Todo eso que ha ocurrido, que está de alguna forma posiblemente escrito o no escrito. Yo algunas cosas escribí, no sé si todas, en ese libro que he hecho referencia hoy, pero en definitiva poder pararse en el camino, no simplemente para descansar, no simplemente para poder tomar respiro después de un agotamiento de tiempo, sino para mirar, para contemplar, para tomar conciencia de qué es lo que hay a nuestro alrededor. Pararse en el camino para poder tener una visión clara de cuál es el mundo en el que vivimos, de cuáles son las circunstancias, de saber que el mundo en el que vivimos hoy, la Denia en la que estamos hoy, no es la misma que existía hace 100 años, cuando esta Iglesia dio sus primeros pasos. Poder mirar para poder saber qué es lo que está atesorando el pueblo en sus vivencias diarias, por dónde van los proyectos del pueblo, del ayuntamiento, de la sociedad en general. Mirar para poder aprender, mirar para poder reflexionar. Pero con un cierto cuidado, porque a veces estas paradas en el camino para mirar pueden ser un tanto equívocas. Le ocurrió a la mujer de Lot. La mujer de Lot, toda una familia, toda una tribu, salen de la tierra donde habían estado viviendo por circunstancias que no viene al caso a narrar, y aquella mujer sale con un gran sentimiento de frustración y de añoranza por lo que dejaba detrás.
no estaba a gusto con la nueva vida, no estaba a gusto con emprender un nuevo camino, no estaba conforme posiblemente con las decisiones que su esposo, su marido, había tomado juntamente con toda la estructura de aquel clan familiar para poder dejar atrás una tierra que se había significado no por ser demasiado santa, y estaban emprendiendo un nuevo camino de cara a un destino que para ella resultaba un tanto incierto. Aquella mujer se para en el camino, sigue en cierto modo la recomendación que haría Jeremías posteriormente, mira hacia atrás, pero mira hacia atrás con un sentimiento de frustración, con un sentimiento de abandono, con un sentimiento de añoranza. Y dice el texto bíblico que aquello le causó un gran problema porque se quedó convertida en estatua de sal. Es decir, no era una forma adecuada de mirar, no era una forma adecuada de contemplar lo que estaba ocurriendo detrás de ella. También me viene a la mente la experiencia de los 3 apóstoles, digamos, más significativos del Maestro, cuando acompañan a Jesús y suben al monte Tabor, el monte de la Transfiguración, y allí viven una experiencia. Yo no voy a hacer comparaciones, pero, en fin, salvando las distancias, podríamos decir que una experiencia como la que significa escuchar a Pau la introducción, el preludio que hoy yo creo que se ha superado, de las veces que se ha superado a sí mismo esta mañana, o escuchar al grupo de alabanza, cuando estamos en la iglesia tan contentos, nos hemos olvidado de los problemas, nos hemos olvidado del paro, de la familia con ciertas dificultades, en fin, de todo aquello que diariamente nos está machacando el cerebro, y estamos tan contentos, tan a gusto, que posiblemente nos gustaría poder prolongar esto eternamente. Eso fue lo que les ocurrió a los 3 apóstoles en el monte Tabor. Allí estaban contemplando la presencia de Dios, estaban contemplando, estaban viviendo, estaban experimentando la influencia de sentir a Dios muy cerca de ellos. Y abajo del monte estaba la multitud de la gente, a veces tan incordiosa, a veces tan molesta, a veces tan extraña, tan ajena a lo que estamos queriendo transmitir, que desde luego era el lugar ideal. Montemos tres cabañas, 3 lugares aquí, nos quedamos aquí tan a gustito y nos olvidamos del mundo. Tampoco es una manera de pararse en el camino. Yo procedo de una familia de agricultores en la Castilla de León, y recuerdo de niño a mi abuelo en las funciones del campo, arando. Allí se trabajaba con las vacas estas nórdicas fuertes y con el arado romano todavía, y recuerdo que él, en aquella función de arar la tierra, comentaba: mira, cuando se ara la tierra hay que tener siempre un punto de referencia al fondo, porque si no te puedes equivocar y el surco se tuerce, el surco no sale derecho, y un surco tiene que ir en paralelo con otro surco. Y así ocurría. El que estaba con la mano en el arado estaba mirando hacia el frente y tenía un punto de referencia. Aquí no cabía el mirar atrás. Aquí no cabía mirar. Es decir, que hay que saber también cuándo miramos atrás y de qué forma, en qué manera, con qué sentido, con qué espíritu lo hacemos para poder aprovechar bien todo eso. Por esto el Señor dijo en cierta ocasión a sus discípulos: ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay una combinación entre pararse en el camino, mirar hacia atrás para aprender, para reflexionar, para extraer las enseñanzas del pasado, y pararse en el camino para poder añorar los ajos y las cebollas que dejamos en la ciudad de origen, o para torcernos en la vida y de extraviarnos, como cuando conducimos por la carretera y a veces nos distrae algo y con la mirada se va el volante y se producen los accidentes de carretera. La segunda cosa que mencionaba es rememorar, pararse en el camino, mirar. Esto es muy importante, pero hay que rememorar, celebramos el centenario, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió durante estos 100 años? Seguramente en este tiempo, ya casi finalizando el año, solamente queda un trimestre para poder hacerlo. Seguramente en este tiempo habéis recordado a Ignacio Rodrigo Piquer y su familia, habréis hecho memoria de la fábrica de juguetes y el papel que jugó en la primera evangelización de Denia.
Posiblemente habéis tenido algún tipo de recuerdo hacia la familia Pastor Cabrera, que fueron el cimiento, uno de los cimientos importantes para la iglesia incipiente. Tal vez habéis, bueno, tal vez no, creo que lo habéis hecho, habéis recordado el nombre de los asistentes al primer culto el día 25 de marzo de 1914, cuando en la iglesia, en la ciudad de Denia, se celebra el primer culto que dio paso, que dio origen a esta iglesia. Habéis hecho memoria también del frustrado servicio de bautismos en la Franja Roja, yo no lo sé pronunciar en valenciano, pero sí conozco bien el lugar de referencia. Habéis hecho memoria, digo, aquel frustrado servicio de bautismos del 11 de octubre de 1918, cuando los protagonistas de aquel malhadado acontecimiento por la forma como terminó fueron el misionero sueco Juan Ur y la Guardia Civil, por otra parte, es decir, los dos elementos de protagonismo de aquel momento. Habéis recordado, seguro que sí, el papel protagonista de Gustavo Teófilo Bigman, el misionero sueco que impulsó el inicio de la obra en esta ciudad, y por supuesto del primer pastor Francisco Fernández, que con 20 años le mandó el misionero a esta ciudad para pastorear la iglesia, y estuvo, si la memoria no me falla, 2 años haciéndolo, y luego iría a Madrid, a la iglesia de la que nosotros procedemos, y allí estuvo 21 años, con lo cual hay una hermandad, hay un vínculo de relación fraternal entre Denia y Madrid en este sentido, a través de esta persona, desde luego para Madrid muy entrañable y muy bien recordado. Y tal vez, sin duda, otro acontecimiento que me viene a la memoria de la historia de la Iglesia en esta ciudad sería en la época del pastorado de José Cardona, la frustración también de no poder construir el templo en la calle La Mar, en aquel local o en aquel solar, en aquel edificio donde inicialmente se pensaba edificar la iglesia. Muchas cosas que han ocurrido a lo largo de estos 100 años, que vosotros conocéis mejor que yo, o al menos los más antiguos, y que sin duda alguna son motivo suficiente para en este momento de celebración de centenario poder decir Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ayudó. Estamos mirando hacia el pasado, estamos recordando todo esto y hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero ahora, sin duda alguna, el punto importante y el punto trascendente que todavía queda, que estáis construyendo en este momento con toda seguridad, es mirar hacia el futuro. No podemos quedarnos parados en el camino, no podemos quedar gozando de las bendiciones del recuerdo de lo que ha sido la Iglesia, sino que hay que mirar al futuro, aprendiendo del pasado, centrándonos en resolver los temas del presente, dando respuesta a las demandas del presente, pero planificando un proyecto de Iglesia para el futuro que pueda permitir que durante otros 100 años y los que puedan seguirle, la Iglesia siga siendo un puntal importante de testimonio del Evangelio en esta ciudad. Y yo en este proceso os invitaría, y posiblemente no es necesario que lo haga porque lo tenéis muy en cuenta, os invitaría a tener en cuenta lo que decían los profetas, a imitar a los profetas del Antiguo Testamento en algunas de las cosas. Los profetas hablaban en nombre de Jehová. Ellos trataban de trasladar un mensaje al pueblo en el nombre de Dios. Y hermanos, esto es muy delicado. Cuando un predicador, cuando un profeta, cuando un pastor, cuando un mensajero se atreve a decir algo en el nombre de Dios, tiene que estar muy convencido de que está hablando en el nombre de Dios, de que está recogiendo el sentir de Dios para poder ser Él un instrumento de mensaje, de bendición para el pueblo al que se dirige. Pues bien, yo creo que es importante poder tomar ejemplo de los profetas y procurar hablar en el nombre de Dios, es decir, poder trasladar la voluntad de Dios, en este caso para este pueblo de Denia, donde el Señor os coloca. Y
un matiz en este aspecto. Los profetas normalmente, en alguna circunstancia tal vez, pero normalmente no decían así habló el Señor. Ellos normalmente decían así habla Jehová, así habla el Señor. Es decir, no es un mensaje del pasado, no es lo que ocurrió en la Franja Roja con aquel bautismo, no es lo que ocurrió cuando estaba el pastor Joaquín Pastor aquí, o cuando estaba el pastor José Cardona, o cuando estaba, en fin, los otros pastores que estuvieron, o otras circunstancias que hubieron, sino que es la idea de que lo mismo que lo hizo entonces, hoy también Dios puede hablar, y Dios quiere hablar, y Dios habla para poder traer un mensaje que sea un mensaje oportuno, necesario para nuestras circunstancias. Hermanos, la Iglesia tiene un mensaje para ahora mismo. Para ahora mismo. Una época de crisis, una época de escasez, una época de grandes frustraciones por todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de nuestra geografía, pero la Iglesia tiene un mensaje para cada momento, para cada circunstancia, y por supuesto lo tiene también para hoy. No sirve justificarse con lo que se ha hecho en el pasado. Bueno, hemos hecho tantas cosas, hemos llegado hasta aquí, este templo tan significativo. El hecho precioso de la celebración de hoy, único en la historia de las iglesias evangélicas de España, de colocar la campana, que tiene un simbolismo realmente extraordinario. Bueno, hay muchas cosas de las cuales gozarse por la trayectoria de la Iglesia, pero hay que pensar que la Iglesia tiene un mensaje no de cara adentro, que también, pero un mensaje de cara afuera, de cara al exterior, de cara a la sociedad, de cara a la población, un mensaje que tiene que responder a las necesidades, a las preguntas, a las circunstancias de nuestro tiempo. Porque no podemos vivir de los recuerdos ni de la herencia del pasado, por muy elocuente que sea. Europa es un continente que se ha vanagloriado y ha sido un instrumento importante en la extensión del Evangelio en el mundo entero. Un continente que se ha llamado cristiano, y ahí andan con algunas dificultades para poder incluir en la Unión Europea algunos países que no lo son en su historia. Pero desgraciadamente en Europa se ha introducido en el tiempo actual un nivel tan alto, tan profundo, tan extendido de increencia, que algunos templos o muchos templos se están transformando en lugares de recreo porque ya no hay gente que vaya a esos lugares. Así es que no es el pasado. El pasado solamente es un momento para poder rememorarlo y para poder aprender de él. Pero la mirada hay que ponerla en el futuro porque sigue habiendo un mensaje que transmitir y un pueblo al que transmitirlo. Hay que descubrir, por lo tanto, cuál es el mensaje para el presente. Ese es el punto clave, yo diría que el punto necesario en una celebración de centenario como la que estáis envueltos. Ahora, ¿cómo poner en marcha este reto? Yo recurriría, lo más brevemente posible, recurriría a una referencia, digamos, metodológica que se estudia en las escuelas de sociología. Ver, juzgar y actuar. Volvemos un poco a lo que decíamos anteriormente. Ver, que es una dimensión sociológica, es decir, es contemplar lo que hay, cuál es la realidad que vemos a nuestro alrededor. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Yo me atrevería, pero no voy a hacerlo, a poner algún ejemplo referido a Denia. Pero voy a poner un ejemplo referido al lugar de donde procedo. Algunos de vosotros también, otros muchos habéis visitado Madrid, y voy a poner un ejemplo, a ver si puedo transmitir o trasladar lo que quiero decir en este sentido. Imaginaos por un momento que nadie aquí conoce lo que es Madrid y tenéis un interés especial en saberlo, como tenían los israelitas para saber qué ocurría en Jericó, a ver cómo podemos o por dónde podemos entrar, porque tal vez queréis proyectaros como misioneramente hacia Madrid, cualquier razón que fuera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, queremos ir a Madrid, queremos saber qué es Madrid, y entonces nombráis, al igual que hizo Israel, nombráis, no en este caso 12 o 10, sino nombráis a 2 emisarios que vayan a Madrid para que vean Madrid y os expliquen luego cómo es, a fin de poder llevar a cabo algún proyecto de evangelización en esta ciudad. Mandáis 2 personas a Madrid y estos aterrizan
en este momento de la historia, uno aterriza en el barrio de Lavapiés y otro aterriza en la calle Serrano. Claro, los que no lo conocéis, pues no sabéis la diferencia que hay. Pero si ahora vais al barrio de Lavapiés, os encontraréis con que, salvo los europeos ricos y los americanos ricos, salvo algún guiri que anda por allí, digamos, buscando un poco de ver qué pasa, pues ahí os encontráis todas las razas y culturas que pueda, yo creo que haber en el universo. Chinos, árabes, de todo tipo, de todos los grupos, negros, blancos, amarillos, con todo tipo de tiendas de souvenirs y de productos, las calles llenas de gente, la plaza de Lavapiés, pues con personas, unas viendo a ver cómo pueden robar la cartera, el otro, pues en fin, buscando la prostitución, la otra... Todo un barrio realmente variopinto, extraño, lleno de multitud de gente que vive una vida pues como muy convulsa en ese sentido. Muy, digamos, muy representativa de lo que es Valladolid. Allí fue, por cierto, donde comenzó la iglesia bautista, y yo hace poco lo visité bastante cuando estaba escribiendo la historia de la iglesia de Laci. Tuve que pasearme bastante por el barrio para ver los lugares donde había estado la iglesia, todas en ese mismo barrio antiguo. Pero hoy en día es una cuestión, digamos que única en la estructura de Madrid. Luego uno va allí y ve todo aquello, lo contempla, lo admira, lo toma notas, ve lo que ocurre. A este que le han robado la cartera, a otro que tal, el otro que el comercio que venden productos chinos, el otro que venden productos pakistaníes. Y el otro emisario que habéis mandado va a la calle Serrano. Os encontraréis con una gran avenida espléndida, con unas, además recién remodelada, donde están los comercios más caros de Madrid, donde están las cafeterías más lujosas, donde están los museos más esplendorosos, donde está pues la flor y nata, en fin, si me permitís, al menos socialmente, de la sociedad, donde están las viviendas más caras, donde está todo el esplendor de una ciudad abierta a esto. Entonces, bien, cada uno de ellos ha estado en Madrid, cada uno de ellos ha estado viendo una parte de Madrid. Cuando vienen aquí y os explican qué es Madrid, va a ocurrir algo semejante o parecido a lo que ocurrió con los emisarios de Israel cuando fueron a Jericó. Es decir, hay una perspectiva muy diferente. Hay que hacerlo, eso hay que aplicarlo a Denia, hay que ver qué es Denia, dónde estamos, qué circunstancias existen, qué es lo que aquí ocurre, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que a mí me demanda esta ciudad, a mí, digo, como iglesia, como congregación de creyentes. Porque además hay que profundizar en este aspecto de ver. Un poeta dijo: lo que vemos es mentira, lo invisible es lo real. Porque hay que hurgar, hay que penetrar. Yo paseo por Denia y, bueno, pues sí, la calle Marqués de Campos, un poquito por allá y tal, pero al final se me escapan seguro que muchas cosas. Claro que nuestros concejales que están aquí lo conocen a fondo, lo que hay no solamente en la calle Marqués de Campos, sino lo que hay en otros barrios, en otros distritos, y con ellos a veces siempre hay que colaborar también para poder penetrar la realidad de esta ciudad. La segunda cosa es juzgar, es decir, la dimensión reflexiva, ¿qué reto me plantea? Y la tercera, actuar, que es la dimensión ejecutiva, cuál es o cuál va a ser nuestro proyecto de cara al futuro. Y un proyecto que sea razonablemente realizable. Este verano, al principio del verano, el pastor en la iglesia de General Laci propuso a la iglesia, y lo hizo, viendo las necesidades que se percibían en el barrio, hacer un comedor de verano para los niños que no tenían colegio y no podían desayunar y no podían comer. Y entonces, bueno, pues se ha hecho ese comedor. Yo sé que aquí tenéis también un comedor semejante y sé que hay obra social en este aspecto. Bueno, eso no quiere decir que la iglesia tenga que proyectarse exclusivamente a eso, pero hay que encontrar un proyecto que sea viable, que sea posible hacer, que esté al alcance de todos nosotros. Durante algunos años yo me ocupé de todo el programa misionero y evangelizador de la Unión Evangélica Bautista Española, que aglutina a todas las iglesias bautistas, y entre otras cosas pues hicimos un convenio con hermanos de iglesias de Brasil, que vinieron algunos de ellos para poder ayudarnos, para poder colaborar con nosotros en nuestras iglesias, en fin, tuvo un proceso ahí de trabajo con los brasileños que me tocó a mí llevarlo a cabo en esa época de mi vida, ¿no? Y yo pues normalmente, si venía una familia, pues iba al aeropuerto, les recibía, en fin, bueno, pues lo que hay que hacer, ni más ni menos, ¿no? Introducirlos, acoplarlos, orientarles, dirigirles al trabajo que tenían que hacer aquí en España. Y recuerdo
que uno de ellos, cuyo nombre no voy a decir porque algunos aquí los conocen a todos los misioneros y entonces podrían descubrirlo, y no que lo en el aeropuerto, y bueno, pues en fin, los primeros saludos, nos conocimos y tal, y lo primero que me dijo, un hombre entusiasta, con un deseo grande de predicar el Evangelio, lo primero que me dijo fue, bueno, yo vengo aquí a España con una misión. Bueno, estupendo, porque esto es magnífico, ¿no? Y dice, yo quiero convertir al rey Juan Carlos. Claro, a mí se me quedó una cara de estupor, porque está bien, el rey Juan Carlos, como el rey Felipe, pues son personas que necesitan del mensaje de Jesucristo. También, como la alcaldesa de Denia o los regidores de los diferentes partidos, como todo el mundo. Pero a mí se me quedó una cara de espanto tremenda, porque, claro, aquello yo realmente me parecía que era pues por encima de las posibilidades. Es que era un proyecto desmesurado por encima de las posibilidades que él tenía, porque jamás en la vida tuvo la ocasión de hablar con el rey Juan Carlos, ni siquiera de escribir una carta para que la recibiera, ¿no? Entonces, es necesario que la Iglesia siempre tenga una percepción de la realidad suficientemente válida para poder realizar su proyecto de tal forma que sea asequible, que sea posible ponerlo en marcha. Israel, el pueblo de Israel, fue un pueblo que nos dice la Biblia que fue escogido como pueblo de Dios. Y a veces esto no se entiende bien. Ni siquiera el pueblo de Israel lo entendió bien. Porque el pueblo de Israel no fue escogido para recibir bendiciones, aunque también. Pero ese no era el propósito por el cual el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Él fue escogido para ser bendición. Ese era el objetivo de Dios con respecto a su pueblo. Que fuera un pueblo que sirviera de bendición a otros pueblos. Que fuera el canal de bendición para otros lugares. Juan el Bautista dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús enfatiza aún más, el reino de Dios está entre vosotros. Ese es el mensaje último del Evangelio para todos nosotros y también para hoy. Y Jesús, según leemos el Evangelio y hacemos un análisis de él, vemos que redujo su tarea en la tierra básicamente a dos objetivos fundamentales. Anunciar la buena nueva del reino de Dios y la justicia, anunciar la buena nueva del reino de Dios y la justicia y su justicia, y curar enfermedades y dolencias del pueblo. Y mis hermanos, yo termino ya. No sé si me he ajustado al tiempo que me decía el pastor Jorge, pero bueno, ya una vez hecho, pues es lo que hay, ¿no? Yo termino ya. Yo le decía, cuando decía, mira Jorge, a un predicador, marcarle 20 minutos. ¿Cómo controla los 20 minutos? Esto es casi imposible. Pero bueno, no sé si han sido 20 o 40, no lo sé. Yo termino y yo os digo una cosa, mis hermanos, yo me gozo con vosotros en el hecho de que estéis en ese tránsito, en esta experiencia gozosa de la celebración del centenario, porque además a mí me tocó investigar y escribir, y, en fin, de todo lo que aquí ocurría. Seguro que se me escaparon muchas cosas que ojalá hubiera alguien que pudiera completarlas después. Todo eso es muy importante, es la tarea de la Iglesia. La tarea de la Iglesia es ver lo que ha ocurrido y ahora proyectarse hacia el futuro para seguir haciéndolo. Hacer visible, en última instancia, hacer visible el reino de Dios y su justicia y servir de bendición a todos los necesitados. Que Dios os bendiga y haga posible que esto sea o siga siendo una realidad en esta Iglesia y para esta ciudad. Amén.